¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando siempre buscar el humor y el punto medio. Soy vasco, estoy muy contento. Siempre que puedo decir esas frases me pone muy contento. ¿Que eres vasco? Sí, soy vasco. O sea, ¿esa frase es la que te emociona? No, esa solo la digo acá, nadie me dice vasco en la vida. A mí tampoco, Corsario, no te preocupes. Me saludaron acá en Pilar. Ah, boludo, ahora te voy a contar cuando te presente algo. Pero bueno, hice un cambio de look, ahora me filmo de frente, igual que en Instagram, porque nada, la computadora ya que compré es mejor que las cámaras que tenía, así que le voy a sacar provecho. En objetos de tamaño normal está ahí la placa de YouTube. Está ahí. No mames, se ve diminuta, güey. Como yo mido 1,70 m, no hay mucha diferencia. Así que no tiene gracia. Suscríbanse a Patreon. Acabamos de grabar un contenido sobre la capacidad de evolución o no del reggaetón, teniendo en cuenta de qué se va a tratar el episodio de hoy. Así que hablamos un poco de música con el Corsario, porque cuando no está Bobby sí se puede hablar en serio y eso fue lo que hicimos. Le subimos el nivel a la conversación. Así que muchísimas gracias para todos los que se suscriben en las membresías de YouTube, acá en el propio canal que lo pueden hacer, o en Patreon. Nunca fuimos tantos, pero queremos ser muchísimos más, por eso les estamos subiendo tanto contenido. Por supuesto están los relatos del Corsario y muchísimas cosas más. Y habiendo dicho eso, hoy no está Roberta, que está de vacaciones, pero sí está el equipo de fútbol americano de esta Liga Argentina Amateur llamada Herejes el Podcast, porque descubrí, gracias a un fan que me mandó, que el equipo más ganador del tazón sudamericano, o sea, de fútbol americano de esta región, es el Corsarios Fútbol Americano. No es cierto. Se llama así. No mames. Por favor, Román, si podés hacer una captura del Instagram del Corsarios Fútbol Americano y ponerlo acá, les mandamos un abrazo. Ojalá se enteren de esto. Me parece espectacular. Quiero ir a ver un partido de Corsarios. Porque creo que nunca hubo algo tan simbólico como eso. Ahí debe de haber muletas, definitivamente. Seguro, empiezan pegándose. Sí. ¿Cómo andas, Ale? Estoy bien, estoy muy bien, güey. Pues mírame, güey. Mírame nada más, cabrón. Aquí en Amorcito Corazón, en Ciudad de Guanajuato. Mira nada más el Teatro Juárez, qué chulada. Preciosa wey. La vista. Qué chulada, hermosa. Wey. Aquí unas bugambilias, o no sé qué son esas madres. No son bugambilias, pero no sé qué es. Muy contento, ¿no? Son. Güey, yo no voy a caer en eso, güey. Nunca en tu vida, güey. Viví 3 años en Ciudad de México, cabrón. Pero bueno, dado el pinche albur de tan bajo nivel de nuestro querido argentino, güey, paso a hacer mi promoción del día, ¿no? Que es chunchos.mx. Ya saben que pueden ir a comprar todos los productos de Herejes, tazas y todo lo que hay ahí, playeras, sudaderas, gorras, en fin, tanto en su tienda física en Ciudad de México como en su página virtual. Ya saben, vístanse de herejes, disfrácense de herejes antes de ver cualquier episodio de este hermoso canal. ¡Qué semana tan intensa, Vasco! Sí, ¿no? Pasó de todo. De todo, güey. De todo. Muy interesante semana. Estuvo buena. Puerto Rico se puso en la bandera central y por eso el episodio de hoy, para darle un poco de contexto a todo lo que se habla y que no quede solo en anécdota. Así que ahora vamos a hablar y el Corsario nos va a contar el principio de la historia. Pero antes, vamos a hacer fútbol, rajemos. Ay, porque ya ¿y el botón? No lo tengo, boludo, no lo tengo. Pero ¿cómo llegan mensajes lindos? No hay ni uno solo diciendo que no lo hagamos. Y mucho mensaje lindo de fútbol rajemos. Güey, creo que es un gran contenido. Me encanta, güey. Me encanta. Sí. Y yo te voy a hablar de un señor a quien no conoces, al que la gente va a tener que ir a buscar, pero que en esta isla de Puerto Rico es todo un héroe, al menos para quienes gustan del fútbol. Okay. Estoy hablando de Mark Citrón. ¿Y quién es Mark Citrón? Mark Citrón es como la mayoría de los jugadores de fútbol en una isla en la cual
el deporte rey es el béisbol y donde han tenido mucho éxito en el béisbol, pero no así en el fútbol. Nunca ha jugado un mundial Puerto Rico, nunca ha ganado un título importante en CONCACAF, ni nada por el estilo. No tiene grandes hitos, pero tiene uno que para ellos es fundamental y que realmente, así como el reggaetón en la música, este gol que te voy a contar del señor Marc Citrón hizo una pequeña revolución en el fútbol puertorriqueño. Esto ocurrió el 15 de agosto de 2012. Si vos veías ESPN o ponías cualquier diario o radio o televisión de Puerto Rico y de España, lo que se avisoraba era que venía una goleada. Puerto Rico iba a jugar contra la campeona del mundo, España. El partido se iba a jugar en Puerto Rico, pero todos aseguraban que no podía haber nada menos que no fuera una paliza. La gente apostaba si iban a ser 5, si iban a ser 6, si iban a ser 8 goles. ¿Qué es lo que iba a pasar en ese partido? De un lado, por supuesto, te decía, la selección que venía de ganar el Mundial con prácticamente todo su plantel de estrellas, y del otro lado, una selección semi-amateur con jugadores muy poquitos profesionales, pero de ligas completamente menores, desde ya que ninguno jugando en Europa, ni en ligas importantes de Sudamérica, ni en México, ni en nada por el estilo, y se enfrentan, y van 15.000 personas al estadio de Bayamón. Bayamón es el lugar tan importante donde, entre otras cosas, nació Bad Bunny. Oye, pero 15.000 personas no es algo chiquito. O sea, para hacer un lugar donde el fútbol no es así como. La gente iba a ver a la selección. Al Tamaulipas le entra 19.000 personas. O sea, iban con la resignación de que iba a comerse una goleada, pero iban a ver a los jugadores de España. Y el partido empezó como todo el mundo esperaba, ¿no? En los primeros minutos, gol de España. Al ratito, segundo gol de España. Y la gente ya empezaba a sacar cuenta de cuántos iban a ser. Pero los puertorriqueños no se rindieron. No se desarmaron. Siguieron jugando. Se ajustaron un poco en defensa. España se relajó. No podía atacar. El tercero no llegaba. El tercero no llegaba. El tercero no llegaba. Y al minuto 65 aparece este muchacho Marc Citrón, que recibe la pelota con el arco enfrente. Lo tenía Pepe Reina, arquero campeón del mundo de frente, pero no arrugó, pateó y gol de Puerto Rico. No mames. Gol que se gritó en la isla durante ese momento, durante la semana después. En los diarios de Puerto Rico sigue saliendo el aniversario de ese gol, se sigue festejando y ese gol es un símbolo para el fútbol de Puerto Rico. El partido terminó 2-1, pero para los puertorriqueños es como si hubieran ganado 7-0, porque no solo España no los goleó, sino que le hicieron un gol histórico. Tanto es así, que no solo se lo siguió hablando, Citrón se volvió el héroe del fútbol moderno puertorriqueño, el eco de ese partido siguió. Y los chicos que antes practicaban béisbol, a partir de ese gol empezaron a jugar al fútbol. Y tanto es así que hoy Puerto Rico tiene varios jugadores en Europa. Entre otros, Leandro Antonetti, que juega en el Estrella Amadora de Portugal. Su hermano juega en España. Jeremy de León, que juega en el Real Madrid Castilla, es decir, la segunda división del Real Madrid, y que es una promesa para el Real Madrid, un chico nacido en el 2004, es decir, que tenía 8 años cuando estaba frente a ese televisor, o quizás en Bayamón en el estadio, viendo cómo Puerto Rico, esa selección amateur, le hacía frente a la campeona del mundo. Porque eso es lo que nunca puede pasar en un partido de básquet, nunca puede pasar en un partido de vóley, nunca puede pasar en ningún deporte. En los deportes, en el 99% de los deportes, el más grande se va a comer al más chiquito, y eso no pasa en el fútbol, y por eso es hermoso. Me parece increíble la historia, güey. Y sí, 8 años, güey. 8 años es la edad en la que te puede marcar una historia así para toda tu vida, güey. Exacto. Y fíjate que voy a tocar tomar esto que estás diciendo, porque yo escuché mucha gente decir, y no quiero romantizar tanto las cosas, güey. Nada más quiero recordar
si alguna vez viste tú, que estoy seguro que la viste, School of Rock, ¿no? Claro que sí. Bueno, por ¿cuál es la frase más cabrona que le escuchaste a Jack Black en esa película, güey? Porque a mí me marcó una en particular. Quiero ver si es la misma, güey. Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Boludo. A ver, decime vos. Para mí, la frase más fuerte que me encantó, güey, fue cuando dijo, una buena canción o un buen show, dijo, puede cambiar el mundo. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Sí, claro. Ok. Güey, es cierto, güey. No, mucha gente dice que no, cabrón. Mucha gente dice que no hay eventos tan cabrones. Pero si analizamos muchos, o sea, obviamente tiene todo un contexto y todo un camino que viene recorriendo cuando explota algo así. Pero la mayoría de los sucesos históricos más impresionantes detonaron con un caso, con algo, una pendejada, que fue la que los detonó, güey. Sí. ¿No? Entonces, cuando algo así ocurre, güey, como en este caso, güey, que estás contando, güey, un gol en un 2-1, pero de una selección que nunca desarrolló fútbol, que nunca se ha reconocido, se ha reconocido por N mil cosas Puerto Rico y lo hablaremos en el episodio. Pero no es fútbol. Pero me parece que todo la esencia de las islas de las Antillas, porque no nada más es Puerto Rico la que tiene esta esencia, me parece a mí, es muy bonito, cabrón. O sea, este tipo de eventos cuando llegan a darse, sí marcan, porque esta gente está acostumbrada a eso, güey, a la aventura, a lo nuevo, al descubrimiento, güey. Para mí, las culturas de los indios taínos que estaban al menos en Puerto Rico, güey, en algún punto de la historia, a alguien en las costas de Venezuela, por lo que quieras, por presión de otras tribus, por no sé, cabrón, falta de comida, lo que quieras, tuvo que haber tomado la decisión de dar un brinco al agua, güey. En una puta canoa, güey. No te pases de verga, güey. O sea, neta, eso se me hace como cuando estudiamos a los Nueva Zelanda y todos los pinches islas de por ahí, los de Moana, güey. Esos cabrones dieron un salto a la nada, güey. Eso es como ir al espacio, güey. Es eso, es algo así, güey. O sea, tú te has parado en la orilla del mar, güey, alguna vez, y has visto al mar y has dicho, pues le voy a nadar de aquí a Cuba, güey. No, y sabes que Cuba está ahí, güey. Tú sabes que Cuba está ahí, güey, que en algún punto, si nadas bien y si traes una lancha, ¿verdad?, vas a llegar a Cuba. Si no te traga un pinche tiburón. Pero si no, vas a llegar a Cuba, güey. Pero estos cabrones, a ver, dicen que la vista más cercana de Trinidad, que es la isla más grande cerca, pues, de Venezuela, se puede ver porque está a 11 kilómetros. ¿Ok? En la parte más cercana de Venezuela. Yo digo, a ver, güey, yo me puse a revisar. ¿Cuánto ve el ojo humano 20/20? 6 metros nítidos. Puedes ver hasta 3 kilómetros. Todavía ahí hay algo. 11 kilómetros, mamón. O sea, tú ves un punto negro allá, güey, y no sabes qué es, güey. Tal vez te subes a una montaña. Me encanta el disparador. A ver, contanos la historia de Puerto Rico. No, allá voy. Pero te subes a una montaña y ves esa madre a 11 kilómetros, probablemente ves algo allá, güey. Pero una cosa es ver algo allá y otra cosa es abandonar toda tu cultura, güey. Todo lo que estaba ahí en Venezuela o de donde hayas zarpado, güey, y hayas agarrado una puta canoa, güey, porque no había embarcaciones mamalonas, güey, y te hayas subido ahí con otro resto de cabrones a remarle a Trinidad, güey. Y luego de ahí a otra, y a otra, y a otra, hasta llegar a Puerto Rico, güey. Y después a Haití y a la República Dominicana, y después, si quieres, a Cuba. Güey, la gente que tomó la decisión, güey, de subirse a esa lancha, está hecha de algo diferente, güey. No es común, güey. No es que, me subo a esa lancha, la verga. Sí, la curiosidad, todo lo que quieras. No cualquiera se sube a esa lancha.
¿no? No, por supuesto que Entonces, no. para Por mí, supuesto que no. la raza que está en esas chingadas islas está hecha de otra madera, güey. Está hecha de otra madre, güey. Y eso se transmite con los genes. Tal vez no a todos, pero a muchos sí. Entonces, cuando yo volteo y digo, cabrón, ¿por qué Puerto Rico? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Jamaica? ¿Por qué la mayoría de las islas tienen gente con talentos tan cabrones, güey? Jamaica tiene a Bob Marley, Cuba tiene músicos de vete a la verga, desarrollaron un son cubano de no mames. O sea, Puerto Rico tiene estilos que deja el reggaetón, güey, tiene estilos cabrones. Los indios Sí, taínos obvio. tenían una cultura impresionante antes de que llegaran los españoles. No era cualquier cosa, güey. ¿Por qué, güey? Ah, cabrón, es gente que está acostumbrada a sobrevivir, güey. Es gente que está acostumbrada a jugárselo todo, todas por todas, güey. Entonces, cuando tú volteas a ver eso, dices, ok, algo de eso, no digo que sea lo único, debe de haber algo multifactorial, pero esto debe de ser algo importante, güey. Debe de ser algo que marca a ese tipo de culturas. Ahora, ¿quiénes son, güey? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué pedo con Puerto Rico, cabrón? Contanos. Híjole, mira, cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, ya quitando pues una gran historia anterior, ¿no? Que es lo que les estoy platicando de más o menos cómo llegaron ahí. Cuando los españoles llegan a Puerto Rico, no se encuentran obviamente una isla vacía, güey, esperando a que Europa les ponga un nombre, ¿no? Se encuentran un puto mundo, güey. Uno que no sé, que para empezar no le interesaba ser descubierto porque ellos ya estaban descubiertos, pero España dice, güey, aquí hay algo que no junta las características de lo que pensábamos tal vez que íbamos a encontrar, ¿no? Para noviembre de 1493, en un segundo viaje, Cristóbal Colón divisó una isla y la bautizó con el nombre de San Juan Bautista. No desembarcó para conquistarla, apenas la marcó en su mapa del imperio, obviamente, para pues decir que ahí hay algo, cabrón, ¿no? Pasarían 15 años antes de que la colonización comenzara en serio. En 1508, Juan Ponce de León, veterano de las guerras en la Española, para la gente que no esté muy versada en este tema, la Española era lo que es Haití y República Dominicana, que hoy está partida en dos, ¿no? Eso era la Española. Era un veterano de guerras en la Española, ¿no? Juan Ponce de León. Y llegó con la intención clara de hacer lo que España sabía, pues hacer mejor, ¿no? Fundar, someter y extraer absolutamente todo lo que hay en la chingada isla. Entonces, en ese momento de la historia aparece un nombre que pues suele ser un poco mal ubicado aquí en México, en Cuba, en el Caribe, Hernán Cortés. Ok. Cortés no llegó a Puerto Rico, llegó al Nuevo Mundo en 1504, a la Española, y más tarde participó en la conquista de Cuba antes de lanzarse a México. Eso lo platicamos en el episodio de la conquista, ¿no? Pero Puerto Rico era ya algo que me parece que es lo interesante de aquí. Ya era un laboratorio colonial, cuando Cortés aún era un chingado burócrata ambicioso, ¿no? Buscando su fortuna. Cuando los españoles pusieron un pie en Boriquén, que este es el nombre taíno de la isla, como se le conocía, no encontraron a salvajes desnudos en la playa, güey, como muchos libros o mucha gente podrá contarlo. Encontraron a sociedades organizadas, con política, con religión, con comercio y con mucha memoria, mucha cultura. Los principales habitantes, pues como les platicaba, eran los taíno-arahuacos, parte de una red cultural que pues se extendía por todo el Caribe. Vivían en unas cosas que se llamaban, en unos espacios, digamos, que se llamaban yucayeques, que en México creo que para la raza que es de acá, creo que su comparativa podrían ser los cacicazgos, güey. Los que estaban por ejemplo, en Yucatán estaba lleno de cacicazgos.
Y bueno, pues esas como aldeas organizadas alrededor de plazas ceremoniales y todo este contexto cultural y religioso, estaban bajo el liderazgo obviamente, de unos caciques, ¿no? Que no eran reyes absolutos, eso hay que dejarlo claro, sino que más bien eran algo como nodos de poder, ¿no? Un poder ritual y político. Y hago énfasis en esto porque la ritualidad y lo político habla de sociedades construidas. Practicaban la agricultura, cultivaban yuca, cultivaban maíz, ají, me parece que tabaco y algodón, y construían canoas capaces de navegar entre las islas, porque pues ahí las islas forman como un abanico, güey, ¿no? Si todas van una por otra. Y obviamente, pues entre esas islas comerciaban, guerreaban, narraban su mundo a través de mitos, de semis, de rituales de caoba, que para quien les sale raro esta palabra, como me sonó en el momento que las estaba estudiando yo, pues las semis son un tipo de, bueno, las semis y la caoba son un tipo de ritual. La caoba es un árbol, pero sacaban una semilla que utilizaban para fumar, güey. Y como si fuera una pipa de la paz, güey. Y entonces eso hacía que alucinaran. Son sustancias alucinógenas. Y entonces pues son muy conocidas porque pues una cultura que tiene tanto de ritualidad muchas veces está apegada a este tipo de consumo, ¿no? Como en México el peyote con los pames y varias culturas que lo hacían. Entonces, ese tipo de culturas, pues bueno, terminan siendo... O sea que porque Dime. esto es importante para cuando me toque a mí. Dime. En esa época, si bien estaba la isla, había una interacción permanente, o sea, con las otras islas de las Antillas. Sí, claro, güey. Todo el comercio y los negocios se hacían entre ellos, güey. ¿Y había diferencias o la construcción de esa diferencia entre distintos territorios es una construcción después de España? O sea, son indios taínos los que están en todas esas islas. Es una red de taínos arahuacos. Sí, obviamente cada una debe haber tenido su propia construcción social, ¿no? Aunque muy parecida, pues ha de haber tenido sus ciertas diferencias. Sí, los isleños en general tienden a tener diferencias. Por las necesidades propias de la isla, ¿no? O sea, sí, claro. También había grupos caribes en conflicto con los taínos, güey, y poblaciones que estaban anteriormente, que ahí sí no te sabría decir los nombres correctos, pero Igneris me suena Ostinoides, o sea, hay varios tipos de grupos, de agrupaciones que estaban en conflicto. Y estas huellas culturales aún sobreviven en estos lugares a manera de cerámicas y asentamientos, ¿no? Tenemos rasgos de ellos. Entonces, Puerto Rico, para hacerlo un poco más directo, Puerto Rico no era una pinche página en blanco, sino pues un papiro con un chingo de historias, ¿no? Un papiro humano, güey. Entonces, ¿qué pasa? Pues la llegada española no fue un encuentro entre mundos curiosos. Y aquí es donde los latinos nos unimos bien cabrón, porque nos pasó exactamente lo mismo a casi todos los países que conquistó España. Y fue un choque completamente asimétrico entre una civilización imperial obsesionada con el oro y sociedades que no concebían el oro como obsesión, que eran pues, nosotros, o sea, en su caso Puerto Rico y en el otro caso cualquier cultura de acá, que era tanto el oro que había, que era así como de, pues ahí hay oro, güey, o sea, es normal para nosotros. Ponce de León impuso encomiendas. No sé si recuerdan esas encomiendas que eran muy parecidas a las de México, pues esclavizó poblaciones, importó enfermedades, destruyó redes sociales. Sí, era un eufemismo porque supuestamente la corona prohibía la esclavitud, entonces se usaba el eufemismo de encomiendas, lo que denunció de las casas. Claro. Para 1530 la población indígena había colapsado, güey. O sea, estamos hablando de que en 1521 México, bueno, lo que ahora es México, ya había sido, ya había sido la conquista. Estamos 1530, güey. O sea, no mames, 9 años
y la población indígena ya había sido colapsada en Puerto Rico. No desaparecieron obviamente por voluntad divina, desaparecieron por trabajo forzado, por violencia, por epidemias, por desplazamiento cultural. Y Puerto Rico es una de las primeras colonias plenamente integradas al proyecto imperial español. No fue un gran imperio como el azteca, no como los incas en Perú, pero fue algo mucho más inquietante. Una isla pequeña donde el modelo colonial se va a perfeccionar a tal grado que va a servir de prototipo para ver qué vamos a hacer en México y en otros territorios en el futuro. Aquí se ensañó... Recordemos que Ponce de León dirigió la conquista de la Florida también. Claro. Era el hombre que estaba obsesionado con la fuente de la eterna juventud. O sea que es un tipo muy, muy, muy trascendente en la conquista latinoamericana. Latinoamericana. Así es. Sí. Así es. Y uno de los casos, bueno, de aquí, de lo más importante es que ahí se ensayó el futuro, la extracción de recursos, la reingeniería social, la importación de esclavos africanos, el borrado simbólico del pasado indígena. O sea, todo se repite después, ¿no? Boriquén se convierte en San Juan, los caciques en súbditos, los dioses en demonios, las memorias en folclore. Puerto Rico no fue descubierto, fue incorporado a una narrativa que necesitaba justificar su propia violencia. Y quizá lo más inquietante no es que Cortés no haya pisado la isla, es que aunque no estuvo ahí, el modelo de Cortés, el del conquistador, el del administrador del desastre, ya estaba ahí antes de que él lo perfeccionara en México. Puerto Rico fue el ensayo general. El mundo fue el escenario final. Entonces, hay una idea muy cómoda, casi, si lo quieres ver así, cinematográfica, que nos gusta repetir mucho, o que le gusta a cierta gente repetir mucho. Y es que la conquista es como un relámpago para mucha gente, ¿no? Un choque brutal, un momento fundacional, y luego siglos de inercia. Y la realidad es mucho más inquietante. Puerto Rico no fue solo conquistado, fue diseñado como una máquina colonial, una versión beta del imperio, y después se exportaría a toda América Latina. Cuando Juan Ponce de León estableció los primeros asentamientos, los taínos no fueron exterminados de inmediato, fueron reprogramados. La corona implantó en el sistema de encomienda, este eufemismo del que hablaba Vasco, de trabajo forzado con justificación cristiana. En teoría, el encomendero debía proteger, evangelizar y luego enseñar, ¿no? Y en la práctica, los taínos fueron obligados a extraer oro, a cultivar, a cargar, servir y después a morir. El resultado fue un colapso demográfico catastrófico. En menos de 50 años, la población indígena pasó de decenas de miles a pocos miles de personas. No fue solo violencia directa, fue una violencia que hay que entender como estructural, con hambre, con epidemias, con ruptura de redes familiares, con destrucción del mundo simbólico. Cuando el pueblo pierde sus dioses, el tiempo y su lengua, no necesita ser masacrado para desaparecer. Puerto Rico... Por eso en las Antillas hicieron tanta salvajada que terminaron reemplazando a la población por descendientes de africanos. Claro, eso viene después, por supuesto, güey, por supuesto. Pero por eso es que se explica que en todas las islas de las Antillas, donde probablemente los lugares donde fueron más salvajes, además con el sello de Colón que hizo profundas salvajadas, o sea, a las Antillas le tocó de lo peorcito que mandaba España, ¿no? Junto con los incas y todo, que tuvieron al monstruo de Pizarro. Les tocó de lo peorcito. Entonces, por eso se puede explicar ese reemplazo, se puede explicar también la competencia con holandeses, ingleses y franceses, y eso generaba mayor salvajada, aunque eso es años después, pero todo se explica solo. Yo lo que te iba a preguntar es si cuando los tenían cultivando ahí, esclavizados, cantaban reggaetón, como los negros cantaban blues. No, todavía no había eso. Ok, perfecto. Pero qué buen dato.
Bueno, Puerto Rico se convierte rápidamente en Gasolina. se convierte en Dame gasolina. más gasolina. Oh Lord. Así. Algo así. Bueno, Puerto Rico se convierte rápidamente en una colonia modelo para España, no por su riqueza, porque pues ahí hay que decirlo, no había grandes minas, sino por su orden administrativo. Y esto me parece mucho más interesante porque se estableció un cabildo, güey, un gobierno municipal colonial, una iglesia como brazo ideológico del Estado, un sistema de castas raciales, economía agroexportadora y militarización permanente en el territorio. O sea, era un sistema elegante, güey, casi burocráticamente hermoso, güey, y profundamente violento también. La colonia funcionaba como una empresa que solo como extractiva, güey, del alma teológica que había en estos lugares, ¿no? Bueno, cuando los taínos ya no podían sostener la economía colonial, España importó otro cuerpo para exportar, africanos esclavizados. Puerto Rico se transformó en un nodo del Atlántico esclavista. La plantación sustituyó al yucayeque, el esclavo sustituyó al indígena, y aquí se consolidó la fórmula que luego dominaría América Latina. Tierra, monocultivo, trabajo forzado, exportación, élite criolla. No era improvisación, era un modelo bastante replicable. Puerto Rico funcionó como colonia porque resolvió 3 problemas claves del imperio: control territorial, fortificaciones guarnicionales y San Juan como bastión estratégico, economía estable, orden social jerarquizado. En una pirámide diseñada para que la violencia pareciera normalidad, porque como decías, la esclavitud ya era parte del sistema, y no solo eso, sino la forma en la que lo mantenía activo, güey. Claro. Lo inquietante no es que Puerto Rico fuera brutal, ¿no? Es que funcionó tan bien que se convirtió en plantilla. El mismo esquema se replicó en México, en Perú, en Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe entero. Administración colonial, hacienda, encomiendas, castas, iglesia, el aparato, todo como aparato cultural, extracción de recursos para Europa. Puerto Rico fue uno de los primeros prototipos donde el sistema se afinó en pequeño antes de pues escalarse al continente. Vaya, ahorita me da mucha risa que la gente hable como de las startups como si fuera algo moderno, y pues aquí estamos viendo una startup del colonialismo, carnal. La colonia española en Puerto Rico no fue un accidente histórico, fue una arquitectura de poder diseñada para durar siglos. Y duró, transformó identidades, economías, lenguas, genealogías. Creó un mundo donde la desigualdad no era un fallo del sistema, sino su función principal. Puerto Rico no solo fue colonizado, fue programado para ser colonia, como decíamos hace rato. Y bueno, esta es, no sé si quieras platicar algo ahorita antes de entrar a lo que va a ser el cambio tan grande que sufrió Puerto Rico cuando cambió de imperio sin pedirlo. Pero más o menos esto es la historia anterior. No. Vos dale, me imagino que vas a entrar al momento de la guerra hispano-norteamericana, un hecho vergonzoso dentro de la historia moderna del mundo, y la demostración de que las raíces del imperio norteamericano no difieren en nada del resto de los grandes imperios del mundo, y tampoco de la conducta de rusos, chinos. O sea, la conducta imperialista abarca y trasciende cualquier ideología. El episodio, no me acuerdo si fue el episodio pasado o el anterior, en el que hablábamos de cómo se prefiere, ¿no?, a un imperio con la cara buena o la cara mala. Creo que la guerra hispano-norteamericana fue la gran demostración o una primera cara de lo que estamos viendo de vuelta ahora. Y no por nada Donald Trump reivindica, por ejemplo, el robo de los territorios mexicanos como un hito de la grandeza de los Estados Unidos. Suena horrible cuando lo dice, pero es real. Lo que pasa es que
uno pensaba que había habido una sofisticación del discurso imperialista, Sí. y aparentemente se cayó con un presidente, alcanzó para que se caiga. Y creo que lo que ocurrió en 1890, entre 1895 y 1900 en Cuba, Puerto Rico y demás, que ahora lo vas a contar, es de nuevo la transparencia de esa intención, ¿no? Claro, totalmente, güey. Totalmente, y me parece que es una parte muy interesante después de ver cómo llegamos. Que bueno, contar la historia de Puerto Rico es contar la historia prácticamente de Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo fue conquistada, cómo fue tratada y cómo fue llevada. Pero obviamente claridades distintas. Pero lo que pasa después se vuelve como que identifica mucho más al lugar. Y estamos hablando de 1800 guerras que se libran en trincheras, hay guerras editoriales de periódico, y la guerra entre Estados Unidos y Puerto Rico fue, me parece a mí, ambas cosas, ¿no? Pero una operación narrativa, la construcción del primer gran mito imperial estadounidense, que podrá haber ahí sus detractores, claro, pero a mí me parece que si se hizo todo lo que se hizo fue para ocultar algo de alguna manera, güey. Para 1898 España era un imperio viejo ya. No decadente en el sentido romántico, sino ya como con una estructura agotada. Había perdido casi toda Latinoamérica, toda América Latina. Conservaba, me parece, en esos años Cuba, Puerto Rico y algunas reliquias coloniales y Filipinas, ¿no? Como... Sí, no, y territorios en África. Ajá, bueno, sí, no, me refiero a lo de este lado. Pero Estados Unidos, en cambio, pues era un imperio adolescente, güey. Industrial, rico, armado, convencido de que Dios hablaba en inglés, güey. Y el mercado era una ley natural, ¿no? Necesitaba una guerra, como siempre ha necesitado toda potencia emergente, ¿no? Para el 15 de febrero de 1898, el acorazado US Maine explotó en el puerto de La Habana. Nunca se probó que España fue responsable. Las investigaciones posteriores sugieren un accidente interno, pero eso no importó. Y bueno, pues vendieron millones de periódicos con titulares que gritaban Remember the Maine, To Hell with Spain y mamás así, ¿no? Lo que siempre hemos visto. No era información, era una pinche movilización emocional. O sea, la guerra fue votada por un Congreso excitado y una opinión pública bastante intoxicada por patriotismo que provenía de una manufactura. Puerto Rico no era el objetivo principal, Cuba era la excusa, Filipinas, pues un botín inesperado, y Puerto Rico, pues el puesto avanzado perfecto. Puerto Rico fue invadido el 25 de julio de 1898 por tropas estadounidenses comandadas por Nelson A. Miles. España apenas pudo resistir, estaba perdiendo en todos los frentes. Hubo combates, sí, Yauco, Coamo, Ay Bonito, pero la guerra fue breve, casi burocrática. El Imperio Español cayó más por inanición que por derrota épica. En menos de un mes, el asunto ya estaba decidido. El 10 de diciembre de 1898, España firma el Tratado de París, cedió Puerto Rico, Guam, Filipinas a Estados Unidos. No hubo referéndum, no hubo consulta, no hubo voz puertorriqueña. El territorio, un territorio con más de 1 millón de personas, fue prácticamente transferido, como si Puerto Rico no fue conquistado en batalla, fue vendido a una mesa diplomática. Los insular cases del Tribunal Supremo establecieron una doctrina brutal. Los puertorriqueños eran extranjeros en un sentido doméstico, colonialismo, pero con lenguaje elegante, legalmente elegante, imperio, pero con su toga judicial. Muchos creen que 1898 fue una gran liberación. Una realidad fue una transferencia del administrador, ¿no? La estructura colonial continuó, el monocultivo, todo lo que platicamos, güey, la dependencia económica, las élites locales subordinadas, la población sin soberanía real. Prácticamente lo único que cambió aquí fue la bandera. Yo te diría que empeoró. Yo te diría que empeoró. Bueno, el cambio puede ser para mal o para bien. Sí. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero
vos pensá lo siguiente, ¿no? Sí. Por supuesto, en ese momento de transición en el que realmente España estaba en una situación muy mala, probablemente vos decís que te pasen de España a Estados Unidos, que está un poco mejor, es una mejora. Ahora, ¿qué país que era colonia, propiedad de España, es colonia hoy y ese lugar sigue siendo colonia de Estados Unidos? Entonces es como... terminó siendo mucho peor, pero bueno, seguí adelante. Claro, es como de, ¿qué prefieres, güey? ¿Que te cuide la maestra que está aquí en el salón o que te cuide la directora que está en el piso 1 y tú estás en el 23? Güey, yo prefiero estar en el 23, güey. Tengo toda la libertad de hacer lo que se me hinche un huevo. Y en este caso, pues Estados Unidos lo tienen prácticamente al lado. Totalmente. Y bueno, pues para Estados Unidos, Puerto Rico fue algo mucho más que una isla, fue una prueba de que podía ser imperio sin pedir permiso a Europa. 1898 marca el momento exacto en el que Estados Unidos deja de ser una república expansionista continental y se vuelve un imperio ultramarino, güey. Puerto Rico fue el primer laboratorio del nuevo siglo americano. Otra vez. España perdió un imperio, Estados Unidos encontró uno. Puerto Rico no ganó nada, solo cambió de dueño. Y quizá la tragedia más profunda no fue la derrota española, sino el nacimiento de una ficción que todavía persiste, que Estados Unidos no tiene colonias, solo territorios. Pero las palabras no cambian la realidad. Un territorio sin soberanía es una colonia con relaciones públicas. En 1898 no fue el fin del colonialismo en el Caribe, fue nada más un tipo de actualización tecnológica. Hay años que cambian, como pueden ver, el curso del mundo. Hay años que revelan quién es considerado parte de ese mundo. 1917 nuevamente fue ambos. Mientras Europa se desengranaba en trincheras de barro, en gas mostaza, en todo lo que sabemos de esas épocas, Estados Unidos miraba desde lejos, calculando el costo político de intervenir en esa pinche guerra. Y Puerto Rico, una isla sin soberanía, esperaba sin saber que su estatus iba a redefinirse, con una condición no escrita: morir si era necesario. Para marzo de 1917, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley Jones-Shaford, no sé si lo estoy pronunciando de una manera correcta. Jones-Shaford, porque tiene una R ahí, ¿no? Shaford. Ajá. Sí, Jones-Shaford. Jones-Shaford, ok. Otorgando ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Narrativa oficial, que puta, güey. Ay, qué generoso. Qué hermoso, güey. Qué bien. Qué chula de pelado. Después de wey. 20 años, claro, de 20 años de no ser ciudadanos, se la qué dieron. Raro, ¿Qué güey. pasó? Qué raro, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Por qué esa generosidad? No sé, güey. Así son los gringos, son dos tipas a veces. Un acto de inclusión democrática, güey. Es un progreso, es modernidad. La cronología es un poco menos romántica, güey. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania en abril de 1917. Un mes después, güey. O sea, la ciudadanía no fue un regalo, fue un requisito administrativo para el reclutamiento masivo. Porque no puedes evitar a la guerra, no puedes enviar a la guerra a extranjeros sin derechos, pero sí puedes enviar a ciudadanos sin poder político. En Estados Unidos continental, llamémosle así, todas las colonias y Alaska, el reclutamiento se implementó con el Selective Service Act de 1917. Los hombres fueron registrados, seleccionados y enviados a Europa. Pero eran ciudadanos con representación, güey. Votaban por congresistas, tenían senadores, podían influir en las elecciones, podían protestar. ¿El Estado les pedía sangre? Sí, Estados Unidos sí es, pero les reconocía, al menos formalmente, pues su soberanía política. En Puerto Rico,
El reclutamiento fue un poquito más crudo, más colonial, digamos que un poquito más silencioso. Más de 18,000 puertorriqueños fueron reclutados durante la Primera Guerra Mundial. Muchos ni siquiera hablaban inglés, güey. Muchos no entendían por qué estaban luchando en Europa. Eran ciudadanos, pero sin voto presencial, sin congresistas con voto, sin soberanía, sin estado propio. Ciudadanía sin poder es una categoría bastante extraña. Es como pertenecer sin decidir. Es obedecer sin gobernar, como morir sin votar, ¿no? Para los estadounidenses... Como nosotros para poder cobrar en herejes. O sea, pertenecemos... Sí, algo así. Sin ningún tipo de decisión ni autonomía. Algo así. O sea, no, o sea, digamos, somos como ciudadanos. Digamos que nuestro tema es un poco herejes, más existencialista. Claro, somos ciudadanos de herejes, pero no tenemos ningún acceso o capacidad para decidir sobre nuestro sustento, ¿no? Dependemos de otro. Sí, es algo así. Sí, y aparte, te digo, prefiero a Estados Unidos. Bueno, y sí. Para los estadounidenses continentales, la guerra era una cruzada moderna. Hacer el mundo seguro para la democracia, en palabras de Woodrow Wilson. Para muchos puertorriqueños, la guerra era una extensión del colonialismo, un imperio que los había conquistado en 1898 apenas, ahora los necesitaba como carne de cañón en 1917. Incluso las unidades militares reflejaban la jerarquía. El Regimiento 65 de Infantería, conocido como The Body Queeners, o Queeners, o no sé cómo se pronuncia, Queeners, eran mayoritariamente puertorriqueños, ¿no? Comandados por oficiales estadounidenses blancos. Un microcosmos del imperio. El colonizado pelea, el metropolitano, no, ese manda, cabrón. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial proclamando democracia, autodeterminación, libertad de los pueblos, pero gobernaba Puerto Rico sin plebiscito vinculante, sin independencia, sin integración plena. Era una potencia que predicaba soberanía nacional mientras administraba territorios sin soberanía. En 1900... como Francia con Macron ahora, igualito. Algo así. Igualito, sí, algo así. Okay, los tiempos no cambian, carnal. Los tiempos con los imperialistas nada no más cambian. los villanos. Claro, porque no podían ni votar no podían votar ni presidente en ese momento. No tenían nada. representantes en el Congreso, nada. No tenían nada. Lo de ciudadanos era solo para poder reclutarlos. No cambió nada. Nada. Para 1917 expuso la contradicción central del liberalismo imperial. Democracia hacia adentro, imperio hacia afuera. La ciudadanía estadounidense en Puerto Rico nació en un contexto bastante incómodo, no como culminación de derechos civiles, sino como requisito logístico para la guerra. Mientras los estadounidenses continentales luchaban como ciudadanos de una república, los puertorriqueños luchaban como ciudadanos de una colonia sin nombre. En 1917 no fue solo el año en que Estados Unidos entró a la Gran Guerra, fue el año en que Puerto Rico fue formalmente integrado al imperio, no con una constitución, sino con un formulario de reclutamiento. Y de aquí para adelante, Vasqui, me vas a tener que platicar qué chingados pasó para llegar al Super Bowl. Lamentablemente no cambiaron tantas cosas como a uno le gustaría. Algunas cosas fueron para peor. La verdad que la historia de Puerto Rico es una historia de colonia, una historia de intentar doblegar a un pueblo muy, muy persistente y quizás, ahora vamos a ver, pero la ciudadanía, lo que le otorgó al puertorriqueño, quizás se lo otorgó más al mundo, porque la migración puertorriqueña, me estoy adelantando un poco, pero para ponerle un interés, la migración puertorriqueña al Bronx de Nueva York, que es tan importante casi culturalmente como la población que se quedó en Puerto Rico, nos dio cosas como la salsa. Entonces, y eso pudo ocurrir solamente porque son ciudadanos legales que pueden moverse por los Estados Unidos, pero no mucho más hasta ahora. Mientras se redefinía ese marco jurídico, es decir,
son ciudadanos, pero no pueden elegir senador, no tienen representantes, el gobernador lo designa el presidente, no pueden votar presidente, básicamente nada. Lo que pasaba es que la economía se volvía más y más dependiente de los Estados Unidos, como vos decías, de ninguna forma accidental, sino que absolutamente planificado. No tenía que haber intercambio con las Antillas, sino para los Estados Unidos. Ustedes, es como geográficamente estás ahí, pero económico y políticamente te voy a sacar de tu lugar y vas a ser un proveedor y un elemento mío en ese lugar. Y esto se da en muchas cosas, ¿no? Los capitales norteamericanos pasan a adquirir en esos 20 años grandes extensiones de tierra. Si bien estaban prohibidos los latifundios, se resolvía muy fácil. Iban armando distintas sociedades vinculadas o levemente vinculadas y construían latifundios que se intercambiaban las tierras entre ellos. Principalmente la South Puerto Rico Sugar Company, porque no podían ni siquiera respetar que se llamaba Puerto Rico, y la Fajardo Sugar Company controlaban las plantaciones de azúcar, el principal cultivo en ese momento en la isla de Puerto Rico, y empleaban a miles de trabajadores bajo condiciones estacionales y, por supuesto, condiciones muy bajas. El campesinado cada vez era menor porque Estados Unidos decidía a quién le podías vender y quién podía vender. O sea que el capitalismo no funcionaba para Puerto Rico porque ellos no tenían decisión y el modelo era el monocultivo establecido desde el continente orientado a la exportación. O sea, ellos producían, los puertorriqueños producían para otros. Los precios internacionales en esa época, estamos hablando de la década del 20, apenas terminada la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, eran muy volátiles, los salarios muy bajos, muy poca diversificación productiva, deterioramiento de la tierra como hace el monocultivo, y mientras la economía norteamericana crecía enormemente después de la guerra, el beneficio muy poco lo veía la isla. Ahora, cuando la economía tenía algún bajón, como en la crisis del 29, le pegaba de lleno el impacto a la isla de Puerto Rico. Para las ganancias no estaban, para las pérdidas sí. Esto empeora. ¿Estás ahí, Ale? Sí, me puse mute para que no te metiera sonido, güey. Pero me parece que es una comparativa que se puede ver hoy en día, ¿no? Es tanto lo que dependes de un país como Estados Unidos, yo lo veo siendo México, güey, que como dicen, ¿no? Que si le da gripa allá, a ti te da neumonía, güey. Entonces, probablemente cuando le va bien, no te va tan bien a ti, pero si le va mal, te lleva la chingada porque dependes demasiado de él. Exactamente, así es. Así es exactamente, y eso era lo que pasaba. Pero además decidieron poner una legislación que lo iba a perjudicar todavía más. Se trata de la aprobación de la Merchant Marine Act de 1920, una norma establecida después de la Primera Guerra Mundial que determinaba que el transporte entre puertos estadounidenses solo podía hacerse por barcos construidos en los Estados Unidos, con bandera de los Estados Unidos y tripulado por norteamericanos. Esto podía estar muy bien para los ríos internos o para un transbordo entre Nueva York y Boston o entre San Francisco y Seattle. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés una isla lejos que en realidad no está en tu territorio? Que por supuesto se va a volver muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque el transporte norteamericano era más caro que cualquier transporte de otros lugares, porque los ciudadanos norteamericanos en la tripulación eran más caros y eso hace que la exportación desde Puerto Rico se vuelva muchísimo más cara. Entonces, ¿a quiénes le podían vender solamente para poder cubrir esos costos? Solamente a Estados Unidos. Eso elimina cualquier posibilidad de que pequeños empresarios o incluso los agrícolas puertorriqueños pudieran comerciar con las Antillas. Les salía más caro. No podían comerciar con las Antillas porque les salía más caro porque no podían usar barcos que no fueran norteamericanos, barcos que eran mucho más caros. Esto refuerza la integración asimétrica de la que hablabas. Puerto Rico está en el sistema económico norteamericano, pero no tiene capacidad para determinar nada en las reglas porque ni siquiera puede votar
a un senador que pueda oponerse a eso y decir, che, esta ley perjudica a Puerto Rico. Claro. Entonces, toda esta situación los perjudica muchísimo. Los sectores empresariales denunciaban que se limitaba la competitividad regional y que otros puertos caribeños se volvían más baratos, lo cual hacía que, por ejemplo, los europeos utilizaran otros puertos en lugar de Puerto Rico, pero Washington decía que era una cuestión de seguridad nacional y de protección industrial y que entonces nada podía hacer, que era un daño colateral el que sufría Puerto Rico por una decisión para los puertos de los Estados Unidos. Encima de eso viene la crisis del 29 y la Gran Depresión. El precio del azúcar se desploma, el desempleo rural se dispara, la pobreza se extiende de manera generalizada y con eso crecen las tensiones sociales y empieza a aparecer algo inesperado en toda la historia de Puerto Rico desde que fue conquistada por los españoles en el 1500, los nacionalismos. El Partido Nacionalista, organizado bajo el liderazgo de alguien que hoy es un mito en la isla, Pedro Albizu Campos, empieza a buscar que Puerto Rico sea un país independiente. Albizu Campos era un tipo formado en Harvard, con experiencia militar en el ejército de los Estados Unidos, pero a la vez con muchísimo arraigo en la cultura puertorriqueña. Y él tenía un diagnóstico claro. Puerto Rico era una colonia. Bajo el lenguaje jurídico que se le quiera decir, Puerto Rico era una colonia. Y la ciudadanía de 1917 solo había consolidado el dominio político y facilitado el reclutamiento. Nada más. Así es. Se denunciaba desde el nacionalismo que la concentración de tierras en manos corporativas que ni siquiera estaban en Puerto Rico, más la subordinación legislativa y la erosión cultural por la influencia anglosajona, estaba destruyendo todo lo que podía hacer de Puerto Rico un país y que si no se independizaban en ese momento no lo iban a hacer nunca. ¿Qué diagnóstico acertado tuvo? La confrontación se intensificó en los 30. Para el 35, en Río Piedras, la policía mata a 4 jóvenes nacionalistas en un enfrentamiento que eleva la tensión. El gobernador designado, Blanton Winship, recordemos que los puertorriqueños no podían ni siquiera elegir gobernador, un ex general del ejército, pone una mano dura terrible contra el independentismo. En el 37, en una manifestación en Ponce, la policía abre fuego contra una marcha nacionalista que había autorizado el propio gobierno. Eso se llama la masacre de Ponce o la Ponce Massacre, que deja 19 muertos y más de 200 heridos declarados. Ante eso, ante la barbarie que llega al continente, se tiene que establecer una comisión independiente presidida por un abogado norteamericano, Arthur Garfield Hayes, quien concluye que la policía había actuado de forma injustificada y se empieza a hablar por primera vez en los Estados Unidos continentales de represión colonial. O sea que Albizu Campos algo estaba logrando, pero lo estaba logrando desde la cárcel, porque en el 36 lo habían metido preso por conspiración sediciosa. Armar un partido político era conspiración sediciosa. Tuvo un primer juicio que no tuvo veredicto, lo enjuician de nuevo y lo declaran culpable y lo envían a la cárcel en Atlanta, Georgia, bien lejos de Puerto Rico. Entonces el movimiento pierde capacidad operativa, pero sigue. Y de hecho por eso vemos en el 37 las marchas. En la década del 40 empieza un momento más grave todavía. La economía concentrada en el azúcar, las tierras en pocas manos, los salarios rurales absolutamente miserables, imposibles de comparar con los salarios de los Estados Unidos que estaban empezando a salir de la crisis. Bueno, en Puerto Rico no se veía esa salida, la precariedad era absoluta y la represión buscaba destruir al nacionalismo. Y en ese clima, cuando parece que no había esperanza y con el líder preso, surge otro hombre, Luis Muñoz Marín, hijo de un republicano español, un hombre que había escapado a la isla de Puerto Rico. Él crece en un mundo de la política permanente y que él tenía claro que la política, antes que la ideología, era la arquitectura del poder. Y eso Muñoz Marín lo va a saber usar mucho. Fue periodista, legislador y organizador del nacionalismo. En esos primeros años era un tipo lejos del pragmatismo. Él decía que se necesitaba la independencia, pero
rápidamente se da cuenta que lo que se necesita es poder, porque sin poder no se puede hacer nada. La Enciclopedia Británica lo define como un hombre que defendió la independencia, pero después priorizó el progreso social y económico, y para eso entendió que lo que necesitaban eran mejores condiciones desde los Estados Unidos para ellos. Funda el Partido Popular Democrático en 1938, que apuntaba a la mayoría rural, que pedía tierra, trabajo, servicios públicos y dignidad para los campesinos. O sea que no era un partido urbano, era un partido desde el campo postergado. Las elecciones que permitían las legislaturas locales, que era lo único que podían votar los puertorriqueños, lo eligen en 1940 en mayoría, y él se convierte en la figura dominante de esa legislatura y presidente del Senado de Puerto Rico, ¿no? Del Senado local. Por supuesto que no tenían un gobierno, porque eso no alcanzaba para ser un gobierno, pero sí empieza a ser una figura importante. Y en ese marco estalla la Segunda Guerra Mundial, en la cual el Caribe se vuelve un lugar estratégico para los Estados Unidos y hace que Washington, para buscar esa estabilidad en ese lugar empobrecido, tiene que mandar muchos militares y establecer bases. Y necesita un enlace, porque habían postergado tanto a Puerto Rico, le habían dado tan poca bola, lo habían basureado tanto que no tenían ni siquiera un enlace para que la población trabajara para ellos en un momento tan crítico. Pero a ver, ahí me gustaría hacer una pausa, Vasco, perdón que te interrumpa, sí. Pero es que es bien interesante esta parte y creo que es un error que se comete mucho por países que tienen colonias, güey, o que tienen lugares, pues, ocupados, cabrón, ¿no? Así como este caso, sí, porque puedo usar mil eufemismos, pero esta madre está ocupada, güey, ¿no? Y más porque se les está imponiendo un gobierno y se les está imponiendo todo esto. Pero, güey, si tú ya tienes esto, güey, si tú ya fuiste capaz de obtener lugares así, me parece que lo que nos ha marcado la historia de la humanidad es que entre más vínculos, entre más amalgamas sociales, entre más cosas haya entre uno y otro, pues más van a obedecer, güey, ¿no? De alguna manera. Claro. Y a mí me parece muy extraño que no hayan logrado, o tal vez es que las amalgamas sociales de esos lugares son tan fuertes, güey, que no permiten que lo logren. También puede ser eso. No, pero yo no veo ningún intento, güey. No veo ningún intento de Estados Unidos por integrarlos realmente a un país como ellos. Digo, un país que también está muy dividido, ¿no? No, yo creo que hay un montón de factores y un factor determinante es el racismo. No dejan de verlos como marrones y negros, ¿eh? ¿Crees que a ese nivel llegue de, güey, pero en Estados Unidos está lleno de marrones y negros, güey? Sí, pero en el poder no tienen ningún interés de hacerlo un Estado. Y menos en esos años, ¿eh? Exacto. Pero bueno, ¿qué ocurre? Como necesitaban ese lugar central, Muñoz Marín dice, bueno, yo voy a hacer el enlace, pero a cambio voy a empezar a pedir cosas. Y entonces aparece la operación Manos a la Obra, una operación del partido de Muñoz, que entendió que lo primero que tenía que hacer era mejorar la economía de ellos, transformar la composición de la sociedad, sacarla del molde de la plantación, del trabajo estacional y empujarla hacia el empleo urbano. En 1947 este plan toma forma como política estatal local, porque claro, como consiguió el apoyo de Estados Unidos a cambio de facilitar la cuestión de tener a la sociedad tranquila en esa época de militarización, se le empiezan a dar estos favores, digamos. Entonces Puerto Rico, que no tenía ni petróleo, ni minerales, ni un mercado interno grande, tiene una posición que es la ciudadanía y el acceso al mercado continental y capacidad de ofrecer condiciones atractivas a las empresas manufactureras. Entonces, Muñoz Marín empieza a pedir incentivos fiscales, que sea más barato invertir en Puerto Rico que en otros lugares. Y el gobierno central se lo da, se empiezan a dar exenciones y facilidades para que compañías se instalen fábricas, ya no plantaciones, en la isla para ser exportado, ¿no? Entonces él es el político de esta alianza, ¿no? Del Estado puertorriqueño con la capital de los Estados Unidos, con la legitimidad que le daba el ser elegido localmente permanentemente. Entonces empieza a lograr esta modernización a partir de la industrialización.
Por supuesto, no absorbía a toda la población, por supuesto, siguió quedando mucha gente postergada, y de esta gente postergada, con este cambio y esta posibilidad de decir, che, tenemos ciudadanos norteamericanos que pueden trabajar y que ahora saben trabajar en la industria, empieza a ocurrir el fenómeno demográfico. La emigración masiva de puertorriqueños a Nueva York. Esto ocurre a partir de la década del 50, porque no solo vienen fábricas a Puerto Rico, sino que esos trabajadores que se vuelven urbanos, que se vuelven fabriles, dicen, hey, yo soy ciudadano norteamericano, ya sé trabajar en la industria, me puedo ir a vivir a Estados Unidos porque soy ciudadano norteamericano, y empiezan a migrar de manera legal, porque eso es su mismo país, hacia Nueva York. Los puertorriqueños que eran ciudadanos norteamericanos lo podían hacer. Y entonces empezaron a trabajar en la industria ya en Nueva York, empezaron a generar redes comunitarias. En el Bronx se empiezan a crear barrios de puertorriqueños y empiezan a enviar remesas a la isla, con lo cual los migrantes recibían, la isla empieza a recibir mucho dinero de quienes vivían en otros estados. De los migrantes. Bueno, de los, de los que no eran migrantes, sí, pero sí eran. ¿No? Migrantes internos, claro, digamos. Claro, sí, exactamente. Migrantes internos. Entonces empieza a obtener, a partir de 1950, esta situación. En 1948, el estado Washington le permite a Puerto Rico tener su propia constitución. No le da la condición de soberano, esto por las negociaciones de Muñoz Marín, por la industrialización, o sea, ya a Estados Unidos le interesaba que un estado donde había fábricas del continente tuviera mejores condiciones jurídicas. Entonces, le da la capacidad constitucional propia y le da la posibilidad de elegir gobernador. ¿Y a quién eligen de gobernador en 1948? A Muñoz Marín. Se convierte en el primer gobernador electo democráticamente y va a ser reelegido muchas veces. Además, se aprueba la Ley 600 en 1950 que autoriza a Puerto Rico a tener determinadas facultades civiles que todavía no habían tenido. Y en un referéndum de 1951, determinan cómo va a ser la constitución, esa que se le permite tener y que empieza a cobrar efecto en 1942. Ya no es más colonia en términos legales, pasa a ser un Commonwealth. Como el que tiene Inglaterra, bueno, un Commonwealth en el que principalmente está Puerto Rico. ¿Qué le permite esto a Estados Unidos? Que si bien no renuncia a su autoridad, si bien no pueden votar presidente y no son un estado, ya no son una colonia para las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces ya no tienen que informar sobre Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, siempre le encuentran la ventaja para ellos. Claro, ¿no? Claro. Tienen una capacidad de autogobierno, pueden elegir su gobernador y demás, pero no pueden elegir presidente. Ya pueden trabajar en la oscuridad sin que nadie los revise. Totalmente. Además, como en el 59 triunfa la Revolución Cubana, Estados Unidos tiene más interés en la parte política, tiene que darle más derechos porque tienen mucho miedo de que les pase lo mismo en Puerto Rico, entonces se ocupan de que haya más dinero, y por ahí vamos de los 50s y 60s hasta que en el 64 Muñoz Marín deja la gobernación y el modelo que él diseña pasa a una nueva generación. Pero en este momento estamos en la Guerra Fría. Los movimientos independentistas son vistos con desconfianza. La izquierda, por supuesto, que es vigilada permanentemente. Las islas del Caribe estaban súper vistas para ser ocupadas por Rusia y... Exactamente. No mames, lo que fue Cuba con la guerra de los misiles, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico se convierte en un lugar muy vigilado por la CIA, un lugar de debate intenso, aparecen grupos independentistas, se empieza a reivindicar a Pedro Albizu Ramos, que había muerto en 1965, casi como una figura mítica, y además todo lo que recibían culturalmente de Nueva York y todo ese intercambio lo fortalecía incluso en la distancia. O sea, Puerto Rico pasa a tener su isla y una pequeña isla que es la población puertorriqueña de Nueva York, absolutamente identificada, intercambiando cultura, mensajes, política, como si fuera un solo territorio a muchos miles de kilómetros de distancia. Y acá pasa probablemente el fenómeno cultural más grande generado por esa población puertorriqueña en Bronx, que es la creación
de la salsa. Y para eso vamos a dar dos nombres, ¿no? El primero es Tito Puente, el arquitecto de la música de la diáspora, de la inmigración, porque Tito Puente nace en 1923 en Nueva York y sin embargo es un símbolo de Puerto Rico. Él nace en el Harlem, sus padres puertorriqueños, no creció en la isla, pero el cruce cultural de Nueva York con ese lugar era tan fuerte que él era un puertorriqueño. Mostró mucho talento para la percusión, estudió en Juilliard, la escuela más prestigiosa de música de los Estados Unidos, algo que no era habitual para los latinos. En los 40 y 50 es una figura central del mambo y del jazz afrocubano. Lo llamaban el rey del timbal, graba discos, pero además consolida la escena con una identidad puertorriqueña. Le da lugar a un montón de puertorriqueños para que hagan música. En el nuevamente, ¿no? Sí. Ocupa espacios privilegiados que lo que hacen no es hablar por los demás, sino darle la voz a quien no puede ocupar ahí, permitiéndole hablar en esos espacios. Eso es lo que está cabrón, güey. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y a uno de los que le da lugar en esos clubes que empezaba a manejar, donde tenía tanta trascendencia, es a Héctor Lavoe. El hombre que le pone letra a toda esta historia musical. Él sí nace en Puerto Rico, crece en una familia muy humilde, desde adolescente tiene un talento para el canto muy fuerte y a los 16 años emigra a Nueva York, como tantos otros puertorriqueños. Entra en contacto con esta nueva escena de la salsa que estaban creando los puertorriqueños y con esa voz aguda, nasal y tan intensa, empieza a hacerse un lugar. Empieza a colaborar con Willy Colón, un famoso trombonista. En la sala de un hospital. Y empieza a cantar y componer canciones sobre el orgullo boricua, sobre la vida urbana, sobre la vida del migrante, del marginal. Canciones como El Cantante, que es el emblema de su carrera, muestran esta identidad compleja, una vida muy difícil de un migrante en tu propio país tratado como extranjero. Que si lo queremos llevar, que si lo queremos llevar al público, a la razón de a lo que hablamos en Patreon, que si quieren vayan a escuchar este episodio de Patreon, aquí te puedes dar cuenta cómo la salsa sí funcionó como una narrativa social, güey. Lo mismo que el blues, güey, en su momento. Es muy parecido al camino, güey, ¿no? Porque la salsa, pues, tiene todas las características del jazz llevada a otro ritmo, güey. O sea, es una locura la salsa. Pero a lo que voy es que lo que se intenta comunicar con este estilo es: me siento así, estoy así y vivo en un país en el que no sé si soy de aquí o soy de allá y te lo voy a contar, cabrón. ¿Eso es una amalgama social? 100%. 100%. Y entonces él hace la expansión de la salsa, no se puede entender sin él y sin el sello Fania Records, que lo tenía como artista principal. Él hablaba del migrante que no era de ningún lugar. No soy ni aquí ni soy de allá. Digamos, su figura crecía con la expansión de la salsa como industria, pero él seguía mostrando ese lugar y seguía apuntando a ese público. Bueno, junto con ese crecimiento y junto con la operación Manos a la Obra que había traído la industria y todo lo demás, Puerto Rico empieza a generar una identidad del siglo XX. Se empieza a ver en el continente y también en el mundo que existe un puertorriqueño que no es solamente una mano de obra o una mano para la guerra, un cuerpo para la guerra postergado, es una identidad. Pero, como por supuesto la vida de Puerto Rico siempre es la vida de crisis, cuando toda esa industria había mejorado y había dado más condiciones, viene la crisis del petróleo de 1973, en la cual Puerto Rico, un país dependiente de importaciones energéticas, sin soberanía fiscal, no puede decidir sus precios ni nada por el estilo, siente un impacto terrible. De nuevo empieza a aumentar el desempleo, de nuevo empieza a aumentar la pobreza y cada vez más gente joven deja la isla para irse al continente. Entonces, en 1976, el Congreso aprueba la sección 936 del Código de Rentas, que otorga incentivos nuevos especiales a corporaciones que se instalen en Puerto Rico.
Ahí se instalan empresas farmacéuticas, manufactureras de mayor capitalización y dan la posibilidad de que el capital intensivo con menos mano de obra trabaje en Puerto Rico. ¿Qué pasa con eso? Con esa segunda revolución industrial puertorriqueña, que la cultura urbana no para de explotar. Si Fania Records había organizado estos conciertos que habían hecho a la salsa que deje de ser una música de barrio y sea un fenómeno latino de música latina de todo el continente, si la Boe ya era el hombre que hablaba a su gente y que se volvía una figura importante, si Willy Colón, este hombre del Bronx, empezaba a tener su ritmo, ya para este momento las orquestas locales empiezan a llegar a todos los Estados Unidos. Y entonces se da un cruce inesperado. ¿De dónde era la salsa? Del Bronx, del Harlem. ¿Qué estaba ocurriendo en esos lugares? El hip hop. Y los puertorriqueños empiezan a entender a partir del breakdance, de los DJs y de los grafiteros boricuas que ellos podían formar parte de ese primer movimiento del hip hop. Entonces empiezan a traer, y por supuesto esos neoyorquinos puertorriqueños llevan a la isla ritmos más fuertes, más contestatarios. Empiezan a mostrarle a los jóvenes que no tienen dos opciones, o tener hambre y pobreza y ser empleados en la isla o migrar a Nueva York, sino que pueden ser una sociedad propia con una cultura y con códigos propios. Esto va a tener va a generar un impacto cultural que se puede ver en todo lo que vemos hasta hoy y en lo que vimos el domingo en el Super Bowl. La economía, que dependía de estas decisiones tomadas en Washington, funciona. Durante 20 años que está esta norma de incentivos fiscales, hay crecimiento económico, si bien con mucha disparidad y por supuesto con índices que nunca se acercan a los Estados Unidos, porque siempre va a quedar claro que es una colonia y que va a estar postergado. Y por supuesto, ¿qué pasa? Puerto Rico, levantaste la cabeza con esta normativa 936, bueno, la vamos a sacar, que no exista más. Y entonces en 1996 el Congreso de los Estados Unidos dice que progresivamente va a eliminar estos incentivos para que se instale industria en Puerto Rico. Se va aplicando en fases hasta el 2006 y este argumento y esta quita hace que las corporaciones empiecen a irse. Algunas se quedaron, pero la mayoría se dejaron. Y entonces, de nuevo, una etapa de decrecimiento económico, de crecimiento del desempleo. El gobierno empieza a cubrir los déficits con endeudamiento. Hay una sociedad que se empieza a ver postergada ya de más de una generación. Empieza a crecer el tráfico de drogas, porque por supuesto estamos hablando de un lugar central, de un nodo. O sea, vos tenías la producción de drogas en Colombia, en Venezuela, en otros lugares cercanos, que puede entrar a Puerto Rico y cuando entra en Puerto Rico ya está en Estados Unidos. Entonces el tránsito de Estados Unidos al continente es un tránsito de cabotaje. O sea, acortaste la distancia entre el narcotráfico y tu país, ¿no? Exacto, empiezan a crecer la tasa de homicidio, la seguridad pública se convierte en un eje central, empieza a haber agentes federales del FBI, la DEA, investigando. ¿Y qué pasa cuando está todo este ruido, ¿no? Este ruido de policía, de postergación, de desempleo, de familias que ya ven al padre sin trabajo, al abuelo sin trabajo, empiezan a surgir movimientos culturales. Y en Puerto Rico todo esto hace que surja el reggaetón. Este sonido perseguido, este sonido que, si bien, por supuesto, y lo hablamos en el pre-show, sí, no es de la preferencia de ninguno de los dos, no lo consideramos un movimiento virtuoso, pero por supuesto hay que entender la importancia que tiene para Puerto Rico. Hoy es imposible disociar a Puerto Rico del reggaetón. Y esto no es casual. Y no solo eso, hay que entender la importancia de que los estilos que suelen marcar, no que suelen, sino que pueden marcar a toda una generación, no necesariamente tienen que ser virtuosos. Tienen que ser auténticos. Por supuesto que no. Y esto es lo que vemos. Exacto. Aquí. O sea, la autenticidad vende mucho más que cualquier otra cosa. Y cuando esto logra comunicarse o fusionarse con algún otro estilo, como lo vimos en estos casos, que puede comunicar también un mensaje fuerte, directo,
la cosa cambia. Totalmente. ¿Cuáles son las raíces de este reggaetón? Bueno, por un lado, en Panamá en los 80, artistas como El General habían adaptado el reggae al español. En Nueva York, el hip hop, que crecía con la participación de los puertorriqueños que viajaban a la isla y llevaban todo ese movimiento cultural, empiezan a crear lugares, que no eran lugares oficiales, que no eran, eran fiestas clandestinas, discotecas marginales, grabaciones en cassette que se pasaban de mano en mano. Hubo un DJ llamado DJ Playero que con sus mixtapes numerados y distribuidos empezó a acercar a gente a esta base rítmica repetitiva influenciada por el dancehall. Producciones que no eran comerciales, subterráneas, que generaban preocupación en los sectores conservadores y en las autoridades, muchos operativos policiales contra tiendas que vendían esta música, acusada de obscena y de promover la violencia, con una represión en los 90 que era imparable, redadas policiales en tiendas que vendieran música de hip hop, la detención de Güey, los conservadores siempre están cagando el palo, güey, a lo largo de la historia, güey. Sí. Y la asociación directa en esos momentos del reggaetón con el crimen, ¿no? Claro. Por supuesto. Más desde una estigmatización de afuera. No ocurrió lo del hip hop, no hubo enfrentamientos entre bandas, no, todo eso no pasó en el reggaetón, pero sí la visión desde afuera. A todo esto hay alguien que había nacido ya en era herencia del hip hop, ¿no? Además. Y ahí había alguien que había nacido en 1977, es decir, que para este año 1996, cuando empieza a aumentar el desempleo, la delincuencia y las drogas y todo eso, estaba creciendo, que había vivido su infancia en una pobreza y postergación que se ve hasta reflejada en su físico, recibió un balazo que nunca quedó claro por qué. Estamos hablando de Daddy Yankee. Sí. Un hombre que en entrevistas posteriores dijo que había estado cerca de la carrera del béisbol profesional, pero que la herida de bala en un enfrentamiento callejero lo había dejado sin eso. Un hombre fanático del hip hop, que era la música popular que se empezaba a escuchar en los lugares postergados, por ejemplo, en Río Piedras, donde él había nacido. Empieza a grabar clandestinamente, pero en 2004 graba Barrio Fino, donde está Gasolina, esa canción espantosa, pero tan importante para la historia del reggaetón, que rompe barreras lingüísticas, que suena en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y que pone en el mapa a este ritmo hasta ahora underground de Puerto Rico, que es el reggaetón. A él lo acompaña Antego Calderón, que tenía una conciencia racial, que incorpora referencias a la herencia afrocaribeña, con una música que conectaba el reggaetón con la tradición afroantillana, o sea, había una búsqueda. Lo acompañan también Don Omar, un tipo con mucha teatralidad urbana, con una idea del éxito musical muchísimo más expansiva que la de Daddy Yankee, y que permite el crecimiento de un montón de otros músicos dentro del género, y que hacía que, por primera vez, Puerto Rico, mientras decaía en todos los índices, empezaba a tener algo que lo distinguía y que no era el ser el postergado. O sea, mientras aumentaba la pobreza, la desocupación, mientras Estados Unidos lo dejaba sin incentivos fiscales, de repente había algo que surgía de Puerto Rico que no era visto negativamente y que era genuinamente puertorriqueño y que lo ponía en el mapa para mucha gente que quizás ni siquiera sabía de la existencia de Puerto Rico, que era el reggaetón. Pero, por supuesto, los políticos la seguían cagando, ¿no? Los gobiernos del Partido Popular Democrático y del Partido Progresista se alternaban. El independentismo ya no, como bien había anticipado el padre del independentismo, si no se había hecho para el principio de siglo cuando podían, no se iba a hacer nunca y ya casi no estaba en la discusión. Para 2006, cuando se quitan los incentivos, la recesión entra con todo. O sea, no es una caída breve, es un estancamiento estructural y una depresión económica. La situación de la gente es compleja y durante 10 años, de 2006 a 2016, el Producto Interno Bruto cae de manera permanente, el desempleo aumenta, el modelo ya no tiene forma de sustentar a los puertorriqueños. Puerto Rico vive con déficit fiscal cubierto por emisión de bonos y llega un momento en el cual debe 70.000 millones de dólares. En el 2015, el gobernador Alejandro García Padilla declara que la deuda no se puede pagar
y pone una necesidad de reestructuración. Puerto Rico tiene un terrible obstáculo jurídico. No es un estado, por lo tanto no puede acogerse a la ley de bancarrota municipal bajo la ley federal, pero tampoco es un país soberano, con lo cual no puede declarar la insolvencia. Entonces Estados Unidos dice, hey, no nos ocupamos de este lugar, ni jurídica ni económicamente, y ahora lo tenemos en una situación en la cual no puede pagar, pero tampoco puede tomar herramientas legales para refinanciar esa deuda. No puede hacer nada. Y tampoco le podemos cobrar porque gobierno... somos nosotros mismos. Exacto. Entonces el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley promesa, que es Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act. La promesa crea una entidad, la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, le ponen otra vez una entidad encima a Puerto Rico con miembros designados por el gobierno norteamericano, por la presidencia, a partir de listas propuestas en el Congreso. Es decir, los puertorriqueños no eligen de nuevo a esa junta que va a manejar su economía. Economía hecha mierda por culpa de las decisiones de Estados Unidos. La Junta puede revisar y aprobar presupuestos del gobierno, exigir planes fiscales, supervisar renegociaciones de deuda e impulsar procedimientos de reestructuración como si fuera una bancarrota. Es decir, la política fiscal y económica de Puerto Rico queda subordinada a alguien ajeno. El gobernador no puede decidir más sobre la economía de su propio estado. Y esto hace que la historia se vuelva a circular, ¿no? En el 17 los hicieron ciudadanos y no le preguntaron. En el 20 les dijeron solamente podés comerciar con barcos norteamericanos, no les preguntaron. En el 52 los hacen estado asociado, pero no pueden elegir presidente. Y en el 2016 le ponen una junta que les gobierna la economía. Por supuesto, esa junta dicen, ¿saben qué? Yo los veo bien infantilizados, ¿no? Exacto. Yo los veo que ustedes están sufriendo. Yo creo que la única forma es que ustedes hagan el sacrificio. Nosotros tomamos las decisiones, pero ustedes van a hacer el sacrificio. Entonces, se recortan fondos. Eso fue como Lord Farquaad, güey. Exacto. Exacto. Igual. ¿Y a quién es el primero que le recortan fondos? ¿Dónde podía haber discusión política? A la Universidad de Puerto Rico. Plantean reformas laborales, establecen una austeridad absoluta. ¿Qué pasa? Cada vez más gente se va de Puerto Rico. Emigran cientos de miles de puertorriqueños, se van a la Florida, a Texas y a Nueva York. La pérdida poblacional hace que ya no haya profesionales, los trabajadores calificados no se quedan, las familias completas se van, un poco lo que le pasa a Tampico. La demografía empieza a inclinarse a la población más anciana y a los postergados. Y para peor encima, cuando pueden elegir, eligen mal, porque eligen de gobernador a Ricardo Rosselló del Partido Nuevo Progresista, un defensor de que sea un estado, asume el proceso mientras no tiene manejo económico. Puerto Rico está en una recesión que ya lleva 10 años, se está reestructurando. Entonces dicen, ¿qué puede ser peor? O sea, ya está, no nos puede pasar más nada. Y encima la música que creamos para el mundo, lo único que nos identifica es horrible. ¿Qué más nos puede pasar? Dicen los puertorriqueños. Y el 20 de septiembre de 2017, para que el Dios que no existe, pero existe para joder a Puerto Rico, le demuestre, le manda el huracán María. Un huracán que no sé si te acordás, que fue terrible, impacta con categoría 4, la cruza entera de sureste a noreste con vientos de 150 millas por hora, o sea, unos 200 y pico de kilómetros por hora. Se destruye la red eléctrica, Puerto Rico queda en oscuridad absoluta. El sistema entero deja de funcionar. Por supuesto, la Autoridad de Energía Eléctrica no manejaba su economía, no podía hacer inversiones, entonces no tenía forma de resolver un evento de esta magnitud. Se caían los postes, la torre de transmisión, las carreteras quedan bloqueadas, los hospitales operan los que pueden con generadores. Durante semanas, por la inacción de Estados Unidos, millones de personas quedan sin electricidad, sin agua potable, sin telecomunicaciones, como para que te sorprendas de que después los puertorriqueños se sientan más asociados con Latinoamérica que con el propio Estados Unidos. El abandono ha sido total siempre. Hay áreas rurales en las cuales el servicio eléctrico tarda un año en volver en Puerto Rico. ¿Qué cosa? Un año. ¿Cómo? No, que qué cosa, güey. Se me hace cabrón eso, ¿no? Sí.
Sí, exactamente. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas por el huracán. La mayoría no murió por el impacto, sino por la falta de atención médica, por la falta de electricidad en equipos vitales y por la falta de servicios básicos. La logística desde el gobierno continental fue malísima. Los puertos estaban dañados y no los reparaban. No hacían lo necesario. O sea, lo que hubieran hecho si hubieran estado dentro de los Estados Unidos, aunque tampoco lo hicieron cuando el huracán pegó en Nueva Orleans, con lo cual se demuestra esa crisis, era terrible. Entonces, entre todo eso, entre la situación de la gente que abandonaba la isla, la pérdida demográfica, la reconstrucción es dificilísima. Miles de millones de dólares se mandan a los Estados Unidos, pero como el proceso no lo maneja el propio Puerto Rico, es un proceso administrativo lento. Los planes de autoridad siguen. No hay una mejora en ningún índice. La vulnerabilidad ya no solo es económica impuesta, sino que es natural. Y encima, en julio de 2019, se filtran mensajes privados del gobernador y miembros de su círculo interno con expresiones ofensivas hacia figuras públicas, con mensajes de burla hacia las víctimas del huracán y con un lenguaje absolutamente violento para su propia población. La indignación y las manifestaciones son gigantescas. Por primera vez se ve a las figuras que había lanzado Puerto Rico al mundo, Calle 13, Bad Bunny, Ricky Martin, manifestándose y pidiendo la renuncia del gobernador. Por supuesto, la presencia de estas figuras amplifica el alcance internacional de las protestas. Por primera vez se empieza a ver, en el mundo se empieza a ver, Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vive en esta pobreza, en esta postergación, con esta delincuencia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el 24 de julio de 2019, el gobernador renuncia, Ricardo Rosselló. No es un golpe institucional, pero la ciudadanía se planta, algo que no había pasado nunca. Y por supuesto, ¿qué iba a decir este Dios que no existe? Puerto Rico está levantando la cabeza, lo poco que le queda. Le pegó el huracán María, no tiene una economía en crisis, el gobernador tuvo que renunciar, la música que hicieron sigue siendo una cagada, vamos a darle un respiro. Y entonces, en enero de 2020, terremotos. Terremotos que dañan muchas viviendas, muchas escuelas, las comunidades que no se habían recuperado del huracán sufren de estos terremotos, sí. ¿Qué ibas a decir? No, a la madre, güey, me impresiona, pero sí, o sea, tragedia más tragedia, güey. Sí. Y entonces, claro, enero de 2020, puedes decir, bueno, los terremotos, pero ahora vamos a poder salir adelante, seguramente va a haber incentivos fiscales, algo, porque ya es demasiado, y viene el COVID. Entonces, Puerto Rico, que se tiene que encerrar en condiciones absolutamente precarias, porque hay gente que perdió la casa o la perdió en el huracán o la perdió en los terremotos, tiene gravísimas deficiencias estructurales para la salud y las finanzas. Y encima, uno de los ingresos grandes que todavía le quedaba y podía manejar, que era el turismo, desaparece. Entonces, para 2020 tenemos una sociedad con protestas históricas, emigración masiva, un huracán devastador, terremotos y por contraposición el reggaetón dominando los rankings globales, haciendo que la isla tenga como elemento de orgullo casi único su música. No, y además sus cantantes también, porque bueno, Residente ha sido una voz muy fuerte, güey. Sí, claro que muy sí. fuerte contra los políticos, Por supuesto. al grado que se le prohibió la entrada a Puerto Rico y que no pudo hacer conciertos mucho tiempo ahí, güey. O sea, sí es una persona contestataria que ha levantado la voz. Sí, porque él denunció a varios gobernadores, lo amenazaron a Residente de... Sí. Y en ese contexto, post pandemia, aunque ya había surgido en 2017, surge esta figura de la que tanto se habló esta semana, que es Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, nacido en esta postergada Puerto Rico, quien desde el 2010 ya estaba en el reggaetón, pero que para 2024 ya tenía giras multimillonarias, ya era el artista más escuchado del año, ya recaudaba millones de dólares en los Estados Unidos y que
a partir de su construcción y crecimiento musical, se convierte en la nueva bandera de este Puerto Rico, de un Puerto Rico que está diciendo por primera vez, y para muchos latinoamericanos es un descubrimiento, tenemos más ganas de ser parte de ustedes que de ser parte de Estados Unidos. Considérennos un latinoamericano más. No nos miren como norteamericanos, porque Norteamérica nos dio la espalda siempre. Pues la historia les dio la espalda. Mírennos como parte de ustedes, exactamente. Y entonces llegamos a este 2025 en el cual este hombre que plantea que su carrera internacional tiene que servir para dejarle dinero a su Puerto Rico. Entonces lanza una residencia de conciertos en Puerto Rico, algo que no había ocurrido nunca. Empieza a decirle a la gente, ¿quieren ver a Bad Bunny? Vengan ustedes a verme a Puerto Rico. Qué ojo. Eso la además se llama No me quiero ir de aquí. Eso además de lo que dices, también obedece a que era tanta el problema de migración, de persecución a migrantes, que él dijo, si yo hago conciertos en Estados Unidos, van a ser una opción muy viable para esos cuerpos, para captar a gente migrante y llevársela, güey. O sea, va de los dos lados. Me parece que el discurso de Bad Bunny es bueno en todos lados, cabrón. O sea, por donde lo veas dices, wow, cabrón. Bueno, al menos hasta ahorita, le atinó, güey, o lo hizo muy bien. Me parece que lo hizo muy bien, y haberlo hecho en Puerto Rico para además inyectarle todo eso que dices, puta, 10 de 10, güey. Sí, aparte se vieron las estrellas internacionales que viajaron a Puerto Rico. O sea, le dio a la gente la idea de que Puerto Rico era un lugar en el cual pasaban cosas que no eran solo negativas. Entonces hizo 30 funciones que agotaron las entradas en horas, 600,000 asistentes en total que fueron o estaban en Puerto Rico para ver los shows, y acá es central entender que la mayoría fueron a verlo. No es tanto la población local. Y ese fenómeno social, cultural, dejó una derrama de miles de millones de dólares. El impacto fue descomunal. Las estimaciones son variables, pero se calcula que el turismo asociado a la residencia en Puerto Rico generó entre 400 y 700 millones de dólares directos para la economía puertorriqueña. Organizaciones como Discover Puerto Rico estimaron que las reservas hoteleras vinculadas al evento fueron récord en la historia de Puerto Rico. Se registró un aumento multimillonario en el uso de, por ejemplo, Airbnb, dejando solo en hospedaje 560 millones de dólares para la isla. La actividad generada permitió la creación de miles de empleos temporales y permanentes. O sea, la residencia fue, después de toda la historia de tragedias que le conté, uno de los elementos de crecimiento económico orgánico, sin la participación del Estado, para Puerto Rico casi insólito en la historia. Bueno, y ahora ahí, además, entendiendo esto, vuelvo al argumento que tantas veces escuché en internet, que dicen, ay, güey, un concierto o un movimiento así de música, o un artista en particular, no es un punto para cambiar la historia de un país. Bueno, yo no sé cómo vayan a aprovechar el dinero Puerto Rico y sus políticos de lo que hizo Bad Bunny, pero eso sí puede cambiar el rumbo de un país, güey. Sí lo puede hacer, güey. Y el que diga que no, pues está cegándose ante algo clarísimo y siendo muy simplista, güey. Y no lo había hecho nadie. El primero que lo hizo porque Ricky Martin no lo hizo. No tienen por qué hacerlo, pero no lo habían hecho. Justo. Y él lo hizo. Justo. No tienen por qué hacerlo. Pudo haber ido al Super Bowl y no hacer lo que hizo. Exacto. Es fácil. Pero aparte hay algo que no sé si capaz lo dejaste pasar. ¿Cuál fue el problema que yo te conté a partir del 96 cuando quitan los incentivos fiscales hasta la actualidad? La migración de gente joven, de profesionales, puro océano. ¿Cómo se llamaba su residencia? No me quiero ir de aquí. Impacta directamente, hasta simbólicamente, en el tema de la identidad y de la migración masiva, y crea empleos para que la gente vuelva. Entonces, este ciclo de una música que uno la escucha y puede parecer banal, aunque cada vez lo es menos y el último disco no lo es de ninguna manera, te habla de la fragilidad de la infraestructura de Puerto Rico, de la postergación, también de la gentrificación, de todo lo que se necesita corregir si quieren alguna vez tener un país. Para muchos, esta residencia es un momento fundacional
de la identidad contemporánea boricua. O sea, imagínate la trascendencia de este tipo al cual muchos insisten en menospreciarlo. Y termina con ¿qué? Con decir, bueno, ¿cuál fue este país que nos ha postergado y todo? Estados Unidos. ¿Cuál es el evento cultural más grande de los Estados Unidos? El Super Bowl. Y entonces, por supuesto, con la decisión de quienes lo llevaron, con este movimiento cultural que la NFL intenta hacer a partir de darse cuenta de que se estaba viendo como un show recalcitrante, como un show que alejaba a la gente después de lo que pasó con Colin Kaepernick, esta decisión económica e industrial de decir tenemos que acercar a otra población, va a tocar Bad Bunny, y Bad Bunny hace que su show sea visto por más de 128 millones de personas solo en los Estados Unidos, que genere 4.000 millones de visualizaciones en 24 horas, cantando en español. Güey, yo no tenía un reel así, güey. Nunca. Y el cierre con este lema de Together We Are America, nombrando a todos menos a Belice. Qué mancha. Yo creo que sí se le fue el pedo, güey. Sí se le fue el pedo. ¿Podés, Román, poner los memes de lo de Belice? Porque es espectacular. Bueno, nombrando a todos menos a Belice, fue leído como una declaración de inclusión cultural. No hay agresión a nadie. Hay una búsqueda de inclusión, de decir, hey, somos Puerto Rico, no somos un país, no lo pudimos ser, no tuvimos la voluntad o no tuvimos la gente que quisiera esa independencia, pero mírennos, porque somos parte de América y de Latinoamérica. No somos solo la colonia de los Estados Unidos. Y por supuesto, todo eso generó que si bien hay una identidad sin resolver, hay una fragilidad enorme en Puerto Rico logró en este fenómeno que viene desde los 90 y que tiene por supuesto con Calle 13 y todo lo que vos nombrabas, pero que sí tiene su conclusión con todo esto que ha ocurrido esta semana, de levantar la cabeza y decir, somos algo más que un pedazo de Estados Unidos. Queremos ser una identidad propia, con fragilidad económica estructural, con un mercado laboral segmentado, con las consecuencias profundas de los desastres naturales, con un debate político del estatus que por fin empieza a renacer con todo esto, el hablar de la independencia, pero con por fin una nueva identidad. Con un desorden que no le das ni pies ni cabeza. Con una identidad cultural proyectada globalmente. Y entonces uno tiene que plantearse cómo puede Puerto Rico, una comunidad tan postergada que lo que tiene es una ciudadanía estadounidense que le ha dado más dolores de cabeza que ventajas, definir de una vez por todas su futuro económico, social y político. Y parece que, como siempre, es más probable que lo haga a partir de sus particulares que por la ayuda del Estado, que nunca va a venir. Wow. Me hiciste acordarme de Los Pequeños Gigantes, güey. La película de la jugada que se llamaba La Anexión de Puerto Rico, güey. ¿Te acuerdas? Que era un desmadre, güey. Era un desmadre. Nada más se juntaban todos, se van corriendo para todos lados a la verga. Sí, güey. Pero es que eso es Latinoamérica, cabrón. Ni pedo. Todos somos así, güey. Sí. Gran guión, cabrón. Me gustó mucho. Me parece el tuyo también me gustó. Muchas gracias. Me gustó que es un momento adecuado, güey. Siempre es un momento adecuado para hablar de algo así, pero ahorita es un momento súper fuerte por lo que está ocurriendo en el mundo, por lo que hizo Bad Bunny, por muchas otras cosas más, porque no es nada más esto, tiene todo un proceso, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, todos los meses que han sido difíciles para la comunidad latina en Estados Unidos, y entender un poco cómo la política estadounidense trabaja y cómo manipula a las sociedades de las que son parte, como en este caso Puerto Rico. Podríamos hablar de Hawái, podríamos hablar de muchos otros lugares, pero en este caso nos damos cuenta cómo solo emularon de una manera más culera el trabajo que ya había hecho España, y además, lo usaron para su conveniencia todo el tiempo. Y lo siguen haciendo, güey. Y ahora que se les pega, que se les da, que el hermano menor o que el más débil
levanta el puño y le logra conectar un madrazo a Mike Tyson, entonces ahora sí dice, bueno, no es tan importante. No es tan fuerte, güey. No mames, es fuertísimo. Tanto que te dolió, cabrón. Te dolió. O sea, no lo vas a decir nunca, pero te dolió, güey. Y lo sabes. Y lo que cala no es el madrazo, son las risas, güey. Totalmente, porque nunca hubo un discurso de contraposición. Y te voy a decir una cosa más. Todos esos que dicen, es la economía, el capitalismo acomodando las cosas. Si el capitalismo decidió darle el álbum del año en los Grammys y decidió que esté en el Super Bowl, es porque algo está viendo, porque el capitalismo no pierde nunca. Entonces, algo están viendo. Y ojo, porque también es muy simplista decir eso, güey, de lo que dice la raza, no lo que dices tú. Lo que dice la gente de, no, el capitalismo, no, el no sé qué. Ay, Bad Bunny no sé qué. Sí, güey, pero a ver, también hay artistas que cambian las reglas de los grupos que están en la punta. O sea, y eso ocurre, güey. Sí. Cuando no tienes forma de cambiarlo y cuando toda la sociedad sigue algo, a veces la industria tiene que cambiar por eso. Y yo creo que hay algunos detalles que podemos ver en Bad Bunny que ha obligado incluso a Spotify, incluso a Instagram, a cambiar para adaptarse a él, porque él es el que manda ahorita en redes. Le duela a quien le duela, güey. Coincido. Como mandamos nosotros en Patreon, donde tenemos cada vez más contenido, donde grabamos recién un contenido hablando sobre reggaetón. Caro Solís va a subir otro también sobre el reggaetón, quizás contrapuesto, como que hay un debate entre contenidos de Patreon, donde tenemos los relatos del Corsario, los relatos de Caro Solís, las preguntas de Sin Libro, las críticas de Bobby a contenido de la cultura popular. Quiero agradecerle especialmente a Bobby no haber venido al episodio de hoy. Bobby está de vacaciones, vuelve la semana que viene. Tremendo episodio tenemos la semana que viene, durísimo. No vamos a meter un chiste en el episodio de la semana que viene. Y quiero recordar a la gente que en este mismo canal sale Hasta Aquí Mi Reporte los martes y viernes. La próxima vez conectate, Gil. O sea, te pones en el chat a hablar y no te conectas para conectarte con trabajando nosotros. Esa hora, nada más lo estoy viendo ahí. Ok. Así que muchas gracias a los que se suscriben a YouTube, a las membresías de Patreon y a los que consumen nuestros otros contenidos. ¿Y qué más, Corsarito? Pues ya saben que todos los productos de Herejes el Podcast los podemos conseguir en chuches.mx, tanto en su tienda virtual como en su tienda física en Ciudad de México. Ya saben lo que vende: chunchos, playeras, sudaderas, gorras, tazas, en fin. Vaya, dese una vuelta y observe producto por producto, que están muy bonitos. Y además tienen muchas cosas de nuestra última gira. Así que, bueno, yo no tengo nada más que decir, querido Vasqui. Despídete, por favor. Yo te quiero decir que acabo de revisar la pestaña y dice audio y video. Así que esto problema. Se va a poder ver. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Vámonos. Adiós.